Bueno, salud. Feliz noche. Dígame usted cómo está. Estoy inmensamente feliz porque Encuentro Informal es sinónimo de buenas conversaciones en muy buenas compañías. Así es, así es. Señores, esta noche vamos a conversar con Marino Mendoza, nuestro encuentro informal sumamente interesante con el doctor Marino Mendoza, de una larga trayectoria en la vida pública y política del país, además un gran amigo. Y bueno, la conversación fluyó muy bien porque fue una conversación. Bueno, esto es un Chateau Lagrange. ¿Sí? Si no se dice sí, se dice oui en ese caso. Así que señores, no se pierdan esta conversación. Salud. Bien, señores, tal y como anunciamos en el encuentro informal de hoy, está con nosotros el doctor Marino Mendoza para compartir con nosotros este Chateau Lagrange. Una conversación que sé que será muy interesante. Doctor, nuestra producción nos preguntó qué debía poner de las cosas en las que usted había sido Entonces, como usted ve que la pizarrita era muy pequeña, necesitamos un pizarrón para poner todo lo que Marino ha sido. Necesitamos un pizarrón grande. Entonces, hay que ampliarlo. Aquí estamos. Fue el último, la última cargo público que usted fue el de miembro del Tribunal Superior Electoral, ¿no? No, después de ahí yo fui embajador. Ah. Hasta usted se le olvidó. Sí, ¿usted fue embajador dónde? Yo fui embajador en Panamá. Ok. Yo entré en Panamá el día 13 formalmente hablando. Sí. El día 13 me designaron el 24 de bueno, pero salud, febrero. Doctor, salud. Por todo lo que hemos hecho y lo que vale la pena brindar. Ustedes brindan con la izquierda y yo brindo con la derecha, pero no importa. El orden de los factores no altera el producto. Salud. Salud. Entonces, doctor, cuéntanos de Panamá para que empecemos por aquí. Es interesante empezar por lo último. Sí. Bueno, hay que decir, yo en Panamá me designaron el 28 de febrero, el presidente Danilo Medina, y tengo que dar el mérito y el crédito a mi amigo del alma, Reinaldo Párez Pérez, que hizo la gestión, y debo decirlo, en mérito a lo que significó su preocupación por la situación nuestra. Y lógicamente al ingeniero Miguel Vargas, que era el canciller, y sin su anuencia, pues claro. No había posibilidad, pero yo tenía esa parte resuelta. Entonces me designaron el 28 y yo recuerdo que el presidente Danilo Medina dijo, bueno, y él va a aceptar porque falta poco el tiempo. Ya yo había dicho que sí, que no tenía inconveniente. Y fuimos, nos juramentamos o presentamos carta credencial el día 13 de junio en Panamá. Yo recuerdo que como estábamos en medio de la pandemia, fue con una celeridad terrible, pero dentro del marco de lo prudente y procedimentalmente correcto, porque había que presentar cartas credenciales. Y la presentamos. El canciller después me llamó al otro día y me dijo, usted está rompiendo un récord aquí en la diplomacia. Usted es el único embajador que se ha acreditado en menos de 24 horas. Y entonces, bueno, ahí nos tomamos la foto y ya yo al otro día realmente estaba acreditado. Pero duré poco, porque el presidente Luis Abinader llegó el 16 de agosto y el 17 ya yo estaba sonando el decreto. Ya. Sonó el decreto, sustituyéndome.
de una manera muy, desde el punto de vista diplomático, incorrecta, pero él era el presidente y tenía la facultad de quitar a quien él quisiera. En esos casos fue una sustitución colectiva, porque creo que él quitó a varios embajadores, ¿no? No, pero él quitó 22 embajadores. Exactamente. Pero yo encabezaba la lista. Ah. Entonces, Primero. la categoría del despido. Sí. Pero a mí realmente no me sorprendió. Pero sí creí que había que guardar un poco las apariencias. Y hay que decirlo. Guardar las apariencias porque él sabe por qué lo hizo y yo sé por qué él me quitó tan rápido. Pero eso son cosas que pasan en el quehacer político y uno no puede andar con una caja de resentimiento para arriba y para abajo por las cosas que pasan y que usted tiene que entenderlo como algo normal. En poco tiempo, ¿a qué se vinculó usted en Panamá? No, yo en Panamá yo rompí récord también con una asistencia a la colectividad dominicana. Yo mandé en ese tiempo, que fue 1 mes y días, yo duré formalmente 2 meses por los 45 días que las normas diplomáticas imponen para la despedida. Pero yo en ese tiempo yo rompí récord dando asistencia. Yo mandé 7 vuelos humanitarios en cuestión de 1 mes y días. Y lo logré gracias a mis relaciones con algunas líneas aéreas, sobre todo la línea aérea panameña. Y ahí entonces eso fue un aporte. Pero también yo hice otras cosas que estaba iniciando, pero no pudieron cumplirse. No, decía en la primera parte de la conversación, mencionabas a Reinaldo Pared. Coméntenos cuál es la perspectiva del ser humano más allá del político, de Reinaldo. Bueno, si yo me adentro ahora a referirme a esa parte de Reinaldo, yo creo que tendría que desviar el curso quizá del programa. Pero Reinaldo fue un hombre que éramos amigos y nos conocimos en el ejercicio del derecho cuando él estaba transitando los tribunales de la República. Siendo él abogado, él pertenecía a la oficina de Tapia Espinal. Si mal no recuerdo. Y entonces nos encontrábamos, yo estaba en mi ejercicio activo también, y nos encontrábamos. Y ahí iniciamos un nivel de conversación y de relación. Mira, Reinaldo, yo creo que hay poco político aquí en las condiciones de Reinaldo. Y es una pena que Reinaldo muriera en las circunstancias en que pasó. Pero Reinaldo era un hombre fuera de lo común en el trato y en el compromiso. Así es. Era un hombre que no es como ahora, que te dicen una cosa y hacen lo contrario de lo que te dijeron. Es decir, él no hacía la política con irresponsabilidad y con falta de respeto a la gente. Reinaldo era un hombre marcadamente respetuoso en el trato, con los amigos y con todo el mundo. Y yo pudiera decir que Reinaldo no era lo contrario de las proyecciones de vida que él daba, que la gente decía que él era un hombre muy, sí. muy altisonante en su comportamiento. Cada quien tiene su temperamento. Pero Reinaldo fue un hombre que era, en su conducta, él era el mentiz de Reinaldo que la gente suponía, o que mucha gente suponía de Reinaldo. Y yo creo que sí, que él es una pérdida que el país tuvo. Yo, cuando llegó el proceso de la lucha interna, yo decía, bueno, si el PLD se pierde la coyuntura, era de Reinaldo. Y uno lo puede decir, yo lo puedo decir como político, y creo que la historia me da la razón. Reinaldo la coyuntura le daba el favor a él, pero por razones que yo no voy a analizar, no fue así. Y cayó en la posición que yo digo que históricamente estaba puesta para Reinaldo. Y bueno, Reinaldo no
no pasó a ser candidato a la presidencia de la República en ese momento, penosamente, y yo creo que todo eso se conjugó dentro del ámbito negativo que lo llevó a él a tomar su decisión, que yo digo, caramba, que a veces uno no se explica las cosas, pero después que los hechos están, solamente hay que aceptarlo. Claro. Doctor, usted nació en Villa Altagracia, ¿su familia es original de Villa Altagracia o llegó a Villa Altagracia? Yo llegué a Villa Altagracia. Yo no soy originario de Villa Altagracia, pero mi corazón sí. Sí. Entonces, ocurre que mi papá era un empleado del Ingenio Catarey, y cuando estaban haciendo el Ingenio Catarey, entonces lo seleccionaron a él para ir a dirigir brigada de trabajo campestre en el ingenio. Se estaba haciendo en el ingenio, se estaba montando la estructura del ingenio. Estaban en trabajo de campo, chapeo, tumbadera de árboles y cosas de esas para planificar la siembra de caña y eso. Entonces mi papá fue enviado como un capataz de campo, ¿no? Y dirigía una estructura de trabajo, y ahí, así llegamos a Villa Altagracia, pero yo tenía apenas 2 años. Y mis hermanos todos éramos tres entonces. Sí. Y entonces, bueno, ahí nos quedamos, radicados en el Ingenio Catarey, él trabajó hasta 40 años después, y nos quedamos, y uno se afianza y se vincula socialmente con el sitio donde se desenvuelve. Y nosotros pasamos la niñez, la juventud, la primera juventud y la segunda y toda, y nos quedamos en Villa. Entonces el sentimiento realmente nace y vincula a uno. Y entonces nosotros, ¿qué pasaba con los ingenios? Y sobre todo con el mismo Ingenio Catarey, que yo conocí mucha gente que era de ascendencia cocola, estando en Villa, trabajaban, eran ingleses, y bueno, que se lo trasladaban para los ingenios, y ahí entonces pues se creaba una estructura social diferente de gente que llegaban. Pero Villa Altagracia, eso no era extraño en ese momento. Muchos gente, digamos que de estas islitas, que los cocolos, como le llamaban entonces, sí. Todavía se mantiene el concepto. Y entonces, bueno, pues ahí nosotros nos desarrollamos, mis hermanos, los primeros. Entre mis hermanos está Eric, una persona que quizá ustedes lo conocen, Claro. de mucha trayectoria en el periodismo. Está mi hermano Darío, que ese viene, pero realmente cuando mataron a Camaño, yo tengo que hacer esa anécdota. Le dijo a mi mamá, le dijo una persona, mi mamá lo mandó a la guerra, a combatir en la guerra. Entonces le dijo, vete a pelear la guerra para que no te maten sin hacer nada. Y entonces él se fue. Cuando murió Camaño, entonces él dijo, un país donde matan a un hombre del tamaño de Camaño y no pasa nada, no vale la pena uno seguirse envolviendo en la lucha. Yo me voy del país. Y se fue. En ese tiempo, en el 73, 74, se fue. Todavía vive en los Estados Unidos. Y él, entonces, pues, tenía una vida ya hecha, desarrollándose socialmente, mi hermano Darío, y ahí nos quedamos la familia y sembramos ahí. Sembramos, digamos, conductas, sembramos vinculaciones sociales y políticas. Mi hermano Darío fue una persona que estuvo muy activo en su juventud, en la lucha política, combatió en la guerra y dijo, hasta aquí llegué, cuando mataron a Camaño. Bueno. Felicia Rodríguez, tu madre. Mamá, mi madre era una mujer vegana de origen de los Velasquitos de La Vega, que se vinculó con mi papá en un campo de La Vega. Mi papá era de Moca.
y mi mamá era de La Vega. Entonces, en ese campo de La Vega, porque mi mamá nació en Los Velasquitos de La Vega, pero se conoció a mi papá, que entonces estaba en manejo de vendedor, productos agrícolas, y entonces de ahí se mudaron a otro campo de La Vega, le llaman Guarey, y que ya ahí no queda casi gente, pero todavía se mantiene la identificación de la zona. Y mi mamá fue una mujer que yo digo, todo lo que uno en la vida, uno tiene una identificación, o con el papá o con la mamá. Con el papá por la resiedumbre de carácter, pero con mi mamá, si mi mamá no hubiera existido, nosotros no hubiéramos caminado más que quizá en el nacimiento. Pero mi mamá no, mi mamá era una mujer con un concepto claro de la vida. Digamos, nació en el 19, mi mamá sabía leer y escribir y era una mujer, porque venía de una familia que no era tan limitada económicamente. Mi bisabuelo, que era Valdemiro Díaz, que era un hombre de La Vega, dueño de una zona amplísima de ahí de La Vega, de Los Velasquitos. Y entonces él tenía preocupaciones porque su vinculación con los españoles, era un hombre de ascendencia española. Y entonces esa vinculación lo hacía él de un conocimiento que no era propio de un campesino. Ya. Era un hombre que venía ya con esos referentes de su familia, de España. Y él fue un hombre que yo pudiera decir que mi abuela y mi bisabuela y él se casaron en la Catedral de La Vega, de Santiago. Es un indicador, un referente que indica los niveles. La pobreza nos cayó a nosotros. Sí. Hablemos un poco de su trayectoria en el periodismo, cómo se inicia. Bueno, yo inicié en el periodismo, digamos, como se solía hacer en esos tiempos, que había una vinculación por vocación. Sí. Entonces, yo era dirigente sindical de la Confederación Sindical Cristiana, la CAS, y me seleccionaron para hacer un viaje. Y yo me mandaron a estudiar. ¿Y era Gabriel de Río entonces? Gabriel de Río era el que cabezaba entonces. Siempre he estado, pero no. Pero yo no tenía mucho. Él es de Villa Altagracia. Sí. Pero yo tenía vínculo con dos o tres. Estaba Benito Díaz, estaba que actual, bueno, ahora pasó a ser, tiene una categoría ya de intelectual, paradójicamente, que está trabajando, está publicando libros ahora, bueno, se me escapa, lapsus mental. Entonces, estaba el papá del hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Entonces, él y yo teníamos buena relación. Entonces, me seleccionaron. Luis Henry Molina. Luis Henry Molina. Luis Henry Molina. Me mandaron a Venezuela a estudiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, ILATE se llamaba. Y entonces ahí me motivé formalmente en el periodismo. Estamos hablando del 70. Pero ya yo estaba nombrado en el Listín Diario. Como antes era así. Antes había que ir a dar, no era como en estos tiempos, tú salías de la universidad, no, allá antes claro, había que ir a probarse en el escenario del trabajo. Claro. Y yo recuerdo que cuando yo entré, me mandaron a estudiar y cuando yo vine con la buena disposición de desarrollarme en el periodismo. Y entonces, ahí estaba Chichi de Jesús Reyes, estaba Sucre Vázquez, estaba Ita Peter, que
que era una mujer muy elegante, jovencita, que murió joven también. Estaba Alvarado y estaba yo. Yo era el sexto, que estaban sometidos a prueba. Y entonces, bueno, ahí estábamos todos y sometidos a prueba y cada quien estaba tratando de dar lo más que podía. Y entonces, bueno, a mí me favoreció la fortuna quizás de mi habilidad y mi propósito de querer crecer. Y yo estaba siempre en el ITIN y entonces vivía cerca y entonces vivía cerca en esa etapa, porque antes no fue así. Yo antes comencé por Gualey, en Gualey, parte atrás, porque la gente de los pueblos tenía que venir a emigrar a la capital, Claro. abriéndose los caminos, donde los caminos permitieran... Hasta donde llegara el camino. Exacto. Y entonces, bueno, de ahí yo llegué y comencé mi crecimiento y yo me atrevería a decir que hasta el sol de hoy. Nunca me he parado en mi formación, aunque no hago mucho ruido. A mí me decían unos amigos, pero ¿y por qué usted no se mete en la academia? Digo, es que a mí no me interesa ser académico, porque yo creo que eso puede ser muy importante para alguien, pero yo entiendo que uno lo que tiene que hacer es probarse en el ejercicio. Claro. Derecho. ¿Qué le motiva a formarse como abogado? ¿Qué me motivó? Yo tenía el instinto, pero la motivación fue un consejo que me dio el profesor Batista, Polibio Batista, de Jaquimelle de Barahona. Un buen día, el profesor Polibio Batista, cuando uno tiene un vínculo con un profesor, eso es una categoría de respeto, en la línea de Claro. respeto muy enorme, muy grande. Y yo estaba en el Conde, como yo iba al Listín Diario, ya yo estaba nombrado en el Listín Diario, ganaba 150 pesos, por eso eran todos los cuartos del mundo. No era un dineral. Y un chin más. Sí, así es. Y entonces él me vio y me dijo, pero Marino, ¿qué tú haces por aquí? Digo, no, vine a arreglar una cadenita aquí. Y me dice, yo necesito hablar contigo. ¿Qué tú estás haciendo? Entonces yo le digo, no, yo estoy trabajando en el ITIN. Yo me alegro y comenzamos a hablar. Y me dio un consejo. Sonará feo, pero me lo dio. Y fue lo que me dio el empujón para yo buscar otro escenario profesional. Y me dijo me lo dijo así se lo digo a ustedes. ¿Y usted cree que un periodista es algo? Así no, yo muy orondo. Sí, entonces, el Listín Diario. Yo trabajo en el mejor periódico, le dije yo. Muy orondo yo. Y me dijo él, ¿y usted cree que ser periodista es algo? Periodista no es ni siquiera una profesión. Periodista es un oficio, una actividad de trabajo que usted hace muy vulnerable. Wow. Y entonces me explicó por qué, la vulnerabilidad de dónde venía. Y realmente él tenía razón. Usted es víctima hasta de un chisme de una persona vinculada a uno de los dueños. Entonces, hágase de una profesión. Hágase así sea contador, me dice él. Derecho. Y entonces yo a partir de ahí dije, hay que estudiar otra cosa. Qué bueno. Al doctor Peña Gómez, ¿cómo usted lo conoce? Y entonces yo me fui a estudiar Derecho. Después estudié materia, yo volví a la universidad, a la autónoma, a estudiar materia penal. Mi formación es de penalista. Fui a la universidad a estudiar materia penal. Hice el segundo posgrado en materia penal de la universidad. Y luego estudié en la Católica Madre y Maestra. Estudié ahí maestría y posgrado en la Universidad Católica Madre y Maestra. Y me especialicé. Y nunca he tenido que vivir de la especialidad profesional. Yo digo que uno vive
dependiendo como las circunstancias Claro. se le presenten a uno, y usted ejerce o no ejerce. Ahora, si usted no tiene la capacidad para ejercer, ahí entonces radica se la quedó en el diferencia. camino. Claro. Y me decía Martínez, Vamos a hablar un poco de Peña Gómez cuando Peña Gómez. regresemos. Vamos a hacer una pausa. Vamos Bueno, a- salud. Salud. sí, porque ustedes me llevan ventaja. Bien, señores, continuamos en Encuentro Informal con el doctor Marino Mendoza. Entonces, hablemos, doctor, a Peña Gómez, ¿cómo usted lo conoce? Bueno, me tocó referir ese tema en un encuentro que tuvimos esta semana con el director del Archivo General de la Nación, que me introdujeron de una vez para que yo hablara algo. Y a Peña yo lo conocí en el año 1969 para el 70. El doctor Peña Gómez vivía en la calle Pablo Hincado. Martina, yo a veces pienso que es verdad que tengo que sentarme a escribir. Y él vivía en la Pablo Hincado, en la casa de un abogado. Un abogado que para entonces era un hombre muy famoso, muy PRDista. Él murió. Y entonces yo tenía un vínculo con el MPD. Yo tenía vínculo de amistad, de relaciones. Después llegamos a avanzar un poquito más en el tema. Y entonces querían un mensaje en ese momento para un dirigente. Y me pidieron que fuera donde el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez mandó un mensaje y yo fui portador de ese mensaje. Estamos hablando de 1970, algo así, 70 o final de 69. Y ahí comenzamos. Pero la vinculación ya en ese tramo largo con el doctor Peña Gómez por el Acuerdo de Santiago. El MPD entra al Acuerdo de Santiago. Y que una de las grandes lecciones históricas que se le ha dado a este país, como la extrema derecha, entonces, pues ya no se puede hablar de eso. La extrema derecha o la extrema izquierda se vincula con la extrema derecha en un propósito común, político. Y entonces, ahí ya yo fortalecí mis relaciones por la doble razón. Y cuando en el 74 pasaron unos grandes acontecimientos políticos, a mí me tocó ser testigo de algunos, y entonces, bueno, todo eso contribuyó al vínculo mío con el doctor Peña Gómez. Y cuando ya vino esa etapa, ya que formalmente tuve la vinculación con él, yo fui vocero de él, y yo creo que me tocó la parte infine, como decimos los abogados, la parte final de su vida política, ser vocero de él. Y yo era vocero que lo que yo decía, lo decía Peña Gómez, por autorización de él. Si yo no hablaba nada que no fuera autorizado por el doctor Peña Gómez. Entonces, en ese vínculo, yo me fortalecí en las relaciones con él. Me conoció en todos los sentidos, y entonces eso hizo que nosotros no tuviéramos esa vinculación, esa confianza, al extremo de que yo duré con él hasta el día de la muerte. La muerte del doctor Peña Gómez, formalmente la anuncié yo, se la anuncié a Salazar. Me acuerdo yo, un periodista que tenía, Julito Jacín, se la confirmé.
esa noche. Entonces, realmente yo duré en ese tramo largo, pero yo digo que ni haber sido ministro de la presidencia, secretario de la presidencia, ni haber sido subsecretario, ni haber sido director de la información de la presidencia, ni haber sido juez del Tribunal Superior Electoral, digamos fundador, pionero. Nada de eso me catapulta ni me categoriza a mí, yo lo siento así, ni me categoriza más que haber sido vocero del doctor Peña Gómez. Sabemos que no podemos cambiar la historia, quizás entraríamos en una especie de pura especulación. Pero ¿qué sería de República Dominicana si Peña Gómez hubiese alcanzado la presidencia de la República? Otra cosa. Este país hubiera sido otra cosa, pero positivamente hablando. Sí. Porque el doctor Peña Gómez tenía lo que le ha faltado a mucha gente, y era el compromiso y la sensibilidad social que él tenía. Un hombre comprometido, y no porque él tenía una ascendencia, porque cuántos pobres no hay aquí que son negadores de lo que ha sido ese quehacer de vida de ellos, y se comportan de manera al revés. Sin embargo, el doctor Peña Gómez, que tuvo todas las oportunidades habidas y por haber, y cuando digo las oportunidades, me refiero a las oportunidades de crecimiento económico, de grandeza, de riqueza. Y sin embargo, Peña Gómez fue un hombre con la humildad. Yo a veces veo a Mujica hablando. Pepe Mujica. Pepe Mujica, que es un hombre ¿qué tamaño tiene ese hombre? La sabiduría. ¿Qué tamaño? Y entonces yo cuando lo veo a ver hablando, forzosamente tengo que traer a Peña Gómez a la cabeza, porque Peña Gómez es un hombre que nada le hizo cambiar su formación y su concepto de vida, su concepto de identificación social que él tenía con la gente. Y por eso murió siendo, digamos, el hombre de mayor trascendencia política que tuvo el siglo. Sí. Doctor, ¿cuántos hijos tiene usted? Y vamos a hablar también de los nietos. Bien contado, porque los míos no son mal contados ninguno. Bien contado. Yo tengo 9 hijos, 5 varones y 4 hembras. Ah. Sí, y 4 hembras. Bueno, ahora estaba lloviendo. ¿Y cuántos nietos entonces? Nietos van 13, pero tiene que venir más. Claro, la carrera es larga. Te dicen abuelo, papá, abuelito, abu. ¿A mí? Los nietos, ¿cómo te Bueno, dicen? cuando me vocean y me dicen abuelo, yo le digo, puede decírmelo, pero yo creo que suena más bonito. Papá. Porque decía... Suena mejor papá. Sí. ¿Por qué vamos a insistir con abuelo? Sí, abuelo. Porque yo vi una entrevista una vez que le hicieron a Rafael Mato, el cantante español. Y él decía que la categoría de abuelo a él no le gustaba. Él decía, porque ya la connotación de abuelo es como de aislamiento. Es de aislamiento. Entonces, él decía, es mejor que me digan papá, yo me siento mejor que me digan papá, o como quieran, pero no abuelo, porque ya el abuelo es un referente de aislamiento, de arrinconamiento, decía él en esa entrevista. Y no debe de tener mucho de verdad, sobre todo por el concepto que tiene de los abuelos. Pero nosotros los abuelos, yo creo que disfrutamos la condición de abuelo. Y sobre todo porque dependiendo como los hijos, yo tengo el que más activo es conmigo por la vinculación es el hijo de mi hija Marinel, Alonso. Eso es una categoría y a veces yo le digo... ¿Qué edad tiene Alonso? Alonso va a cumplir 9 en el mes que viene y yo a veces le digo a la abuela... Le digo a Carmen Mazara, digo, para que tú veas el destino de la vida tiene su misterio. Mira Alonso, en Alonso estoy yo, porque es muy parecido a mí. Yo le digo, míralo ahí. Entonces, como la vida tiene
su misterio, ahí se te salió el tuyo. Y entonces ella es loca Claro. con su Alonso. Sí. Y Doctor, en esta etapa de la vida, ¿qué cosas se disfrutan? ¿Qué cosas disfruta usted en esta etapa? eso se disfruta, Sí. ser abuelo, se disfruta. Y hay una cosa que se disfruta también, y es que cuando usted tiene una trayectoria de vida, a mí me dijo un amigo que yo quiero mucho, me dijo en una ocasión, el ingeniero me decía, Marino, la admiración que yo siento por ti es inmensa. Pero yo te voy a decir algo, te he criticado entre los amigos de nosotros, es que tú has llevado la honra y la honestidad, tú la has llevado como una penitencia. Yo nunca había oído esa palabra. Penitencia. Sí, la Con- penitencia. Como una penitencia tú lo has llevado. Y eso no es bueno, porque a la larga, al final, el sacrificio que tú haces con la honestidad y la honra, el pago es oneroso de esa conducta. Él tiene su criterio, pero eso es lo que uno escogió. Y a veces usted puede torcerse, pero yo me siento satisfecho, me siento bien, habiendo concluido esto. Y cuando uno tiene una hoja de vida tan larga, que usted puede decir, bueno, pues ¿y dónde tropecé? Y no encuentra dónde tuvo el tropezón moral. Claro. Entonces eso le satisface a uno y uno se siente bien. Y yo digo que ese es un legado que yo le dejo a mis hijos. No le voy a dejar millones, no le voy a dejar dinero, porque yo nunca he cultivado esa conducta. Quizás fue un error mío. Pero yo me siento bien pudiendo hacer y haber hecho todo lo que yo he hecho por mis hijos, con una línea y una orientación de vida clara. Y yo creo que eso es la mayor satisfacción que uno puede exhibir y tener en un momento como este, cuando el ocaso se avecina. Es decir, cuando ya uno sabe que la etapa activa, crucial del ejercicio de vida pública termina o se aproxima uno a ella, bueno, pues uno se siente bien. Yo me siento muy bien, por ejemplo, pudiendo decir aquí, yo cuando dirigía radio comercial, yo tuve una línea de conducta que nadie me la hizo variar y no fue que no hubo posibilidades, todas. Yo lo tenía, como decía aquel banco, Todas las posibilidades. las posibilidades. Pero yo tenía un apego, una vinculación con los dueños, Brea Peña, que yo digo siempre que no se le ha hecho aquí el mérito, el reconocimiento de lo que significó José Brea Peña en esa etapa de vida de lucha democrática. Entonces, bueno, eso me permitió a mí llegar a donde Peña Gómez. Eso me permitió a mí llegar a la Z. Los amigos. Porque tú no lo sabes, pero Martín y yo compartimos Claro. micrófono, claro. Claro. Y entonces todo eso a uno le hace bien y le hace sentir bien. Ya para concluir este espacio, esta interesantísima conversación, para Marino, ¿qué significan los amigos? La amistad, no los conocidos, los amigos. Decía mi madre, Felicia Rodríguez, que los amigos son tan abundantes que se cuentan con una mano y le sobran dedos. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Sí. Y entonces, cuando tú haces una valoración del amigo porque tú lo encuentras, lo ves, dices, mi hermano. Por ejemplo, yo tengo amigos de manera muy particular identificados. No porque vaya a tocarle la puerta para molestarlo, pero que yo sí lo siento en el corazón, en mis sentimientos como amigo. Por ejemplo. Y yo creo que la valoración de la amistad tiene que ser en razón de la sincerización mutua que haya en ese vínculo. El correcto, bien, perfecto, y poder uno compartir y disfrutar
Yo digo que los amigos que no saben dónde vive el otro amigo no son amigos, Claro. son conocidos. Conocido. Son conocidos y conocidos uno tiene mucho. Claro. Pero los niveles de valoración ya de la amistad se han ido reduciendo, pero eso no quiere decir que no esté vigente. Las relaciones de amistad están. Yo soy amigo de Martínez Pozo y nunca lo molesto y no estoy aquí, Claro. yo estoy ahí, soy amigo tuyo. ¿Cuántos Los años años. tenemos nosotros vinculados por afecto, por Sí. cariño, por otras razones que huelgan mencionar? Somos gente de vida pública. Pero yo digo que uno tiene que respetar lo que son los linderos de las relaciones, de la amistad. Porque hay gente también que creen que la amistad es para Sí. fuñir la paciencia al otro. Y no es así. A propósito también, usted con el presidente Abinader, ¿cómo se ha tratado? Digo en lo personal, no estoy hablando de lo político. Con el presidente Abinader, yo pienso que pudimos habernos tratado mejor. Porque el presidente Abinader, cuando él nació, ya yo era un hombre de vida pública, Claro. ejerciendo el periodismo. Tiene 54 años, 55 años. Pero a veces el carácter en la persona no lo ayuda o lo ayuda. Me explico. El presidente Abinader, Balaguer en el 86, y hay que mencionar a Balaguer. En el 86 Balaguer me pidió a mí que me quedara como, yo era su secretario de la presidencia, y él me pidió que me quedara, que no renunciara, porque yo sabía que yo iba a renunciar. Ya yo era director designado de Notitiempo por segunda vez. Y yo le dije al presidente Balaguer, se lo dije a través de la persona que era Bello Andino. Yo le dije que yo no iba a aceptar el cargo, que yo me iba. Yo le dije, yo estoy nombrado ya en Radio Comercial de nuevo. Y entonces, él me dijo, pero no haga eso porque a usted le está haciendo una distinción con lo que está pidiendo. Yo, sí, pero el problema es que yo nunca he sido reformista. Yo nunca he tenido vinculaciones políticas con el doctor Balaguer, pero lo he admirado. La vida me dio el chance de decírselo a él, a Balaguer, en el 97, cuando fui por encargo del presidente, del doctor Peña Gómez, fui donde Balaguer a un mensaje y entonces ahí yo aproveché. Me llegó, ya yo me iba, nos estábamos despidiendo. Yo le dije, presidente, voy a aprovechar para despejar una incógnita que yo tengo. Y le expliqué, le dije. Y él me dijo que una cosa que me enalteció más. Entonces él me dijo, yo quise que usted se quedara porque tal como me lo dijo, porque la honestidad en la vida pública es una especie en extinción. Eso me lo dijo. Y yo quería que usted se quedara, pero que usted no. Entonces yo le dije, bueno, yo le dije a la persona con la que usted me mandó el mensaje, a Bello Andino, que le agradecería toda la vida eso. Hoy yo le estoy reiterando que le agradezco todavía y le voy a agradecer mientras la existencia esté en mi cuerpo. Le dije a Balaguer. Entonces, bueno, me satisfizo, claro está, eso. Y viniendo de él, más aún. Y entonces, bueno, Balaguer no hizo, por ejemplo, no teniendo ningún vínculo conmigo político. Al contrario, yo le dije, yo soy un acervo, un crítico acervo de su política. Entonces él me dijo, sí, pero las condiciones en la persona hay que respetarlas. Claro. Me dijo Balaguer. Y por política no se puede sacrificar ni andar en la persecución de nadie, porque a veces la política él no usó la palabra coyuntural, sino dijo, la política, usted tiene que actuar en función de cómo la política se presenta, y la política no es rojo y blanco.
la política tiene forma de usted conducirse. Entonces, eso pasó. Y yo, a mí, tengo que decirlo aprovechando el tema, que no me gustó el trato, no me sentí bien, tengo que manifestarlo, cuando pasó lo que pasó en Panamá, porque yo tenía mérito para seguir en el cargo. Y entonces, bueno, eso pasó. Después de ahí surgieron otras razones que quizás en un momento más restringido Bueno, pues, puede uno con, hablar. con el vino, Pero bueno, yo no le acompañado del guardo al vino. presidente Luis Abinader nada que tenga que ver Claro. con... No, yo, Bueno. ese es su función y él que ejerza, y yo simplemente lo que hago es acatar lo que él hizo. Pero yo creo que pudimos habernos manejado mejor, claro, sí. Claro. Porque el enemigo de hoy en política, lo que usted cree que es el enemigo de hoy. Claro, pero no, y tampoco se Es trata aliado, de ¿no? enemigo, porque ahí No. habían unos vínculos históricos, Claro, incluso no vínculo es, histórico. sí que no era, no, Que por más que se quiera no me lo pueden quitar. no, pero claro, bueno, Salud. placer, encantado. Salud. Sí, Oye, sí, sí. qué gusto verte después de verdad tantos que días. Muchos años. ¿Eh? Sí, días, si no vamos a decir años. No. Bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros de toda esta conversación. Una conversación desde el alma, sincera, que solamente usted la va a encontrar en este espacio Encuentro Informal. Bueno, salud. Salud. Gracias.